¿Qué avances más relevantes piensas que podemos esperar en la nanotecnología en los próximos años? Es una pregunta que no es fácil de responder porque la nanotecnología cubre muchos campos, bueno, prácticamente cualquier sector industrial. Entonces, avances relevantes es difícil establecerlo porque será en función del campo que analicemos, pero si tuviéramos que resumirlo, quizás los avances que se esperan en el campo de la energía, con nuevas formas de energía más sostenibles o que soluciona al tema de la batería, que la batería tiene ciertos límites y a lo mejor los supercapacitadores que se desarrollen en el futuro mejoren esto, el tema de las baterías puede ser una, y sobre todo en temas de medicina, cada vez hay más soluciones desde el mundo nano que harán que la medicina cambie de como la conocemos a día de hoy. Vale. ¿Cree que estamos preparados para la asimilación y la administración de un poder tan importante? De un poder tan importante. De un poder tan importante. Claro. Bueno, esto es, al final la nanotecnología o la nanociencia no deja de ser algo dentro de la ciencia en general y los avances científicos yo creo que los hemos de tomar desde un punto de vista positivo. La ciencia, por ejemplo, es la que nos está trayendo soluciones contra la COVID y muchas de estas soluciones vienen desde el mundo nano. Entonces sí que es un poder muy importante, pero es un poder que nos ha acompañado como sociedad desde siempre y lo que hemos de hacer es desarrollarlo de forma ética y con controles que toquen y confiar sobre todo en la ciencia, que suele ser neutra y no suele pensar en acciones negativas. ¿Y pueden llegar a ser peligrosos estos avances para el hombre o para el medio ambiente? Volvería un poco a la contestación de antes. Esto siempre es relativo. Por ejemplo, nosotros estamos llenos de química y voy a poner un ejemplo que es muy claro. Nosotros en el último siglo hemos pasado de poder vivir 40 y pocos años a vivir el doble. Y esto ha sido, por ejemplo, gracias al avance de la medicina. Dentro del avance de la medicina, de los problemas que tenemos más comunes está el cáncer. Dentro del cáncer cada vez hay más soluciones para poderlo solventar y alguna de estas soluciones viene desde la química con los quimioterapéuticos. Resulta que los quimioterapéuticos, que se basan en actuar contra el ADN malo, ¿no? El ADN que se forma en las células cancerígenas, a su vez destruyen otro ADN. Por lo tanto, podemos verlo como negativo. Pero es positivo porque salva vidas. Por lo tanto, siempre el tema de negativo o positivo es relativo. Lo que tenemos que hacer es que este avance, bajo mi punto de vista, sobre todo sea un avance impulsado desde los sectores públicos, porque siempre va a ser más positiva su visión y más abierta a que sea un bien para la humanidad. Y dentro de la nanotecnología sí que puede tener algunos efectos negativos, pero siempre se han de estudiar, tenerlos en cuenta y tenerlos controlados y vigilarlos y apoyar el sector público y la investigación en general para que se desarrollen bien. ¿Se tiene en cuenta la seguridad y la salud de los nanomateriales desde el punto de vista del ciudadano usuario? Pues esto lo contestaré a partir de cómo nació la gran inversión en la nanociencia. A principios del siglo XXI, que ya se firmó en el 2003 definitivamente, se lanzó el programa americano para la inversión en nanotecnología que se llama la National Nanotechnology Initiative, donde se hacía una inversión inicial de más de 400 millones de dólares. Pues esta inversión inicial vino acompañada de tener en cuenta aspectos para la salud, para el medio ambiente y vino acompañada de una inversión de 40 millones de dólares en
museos y demás para que la sociedad estuviera más informada. Y aquí viene una cosa que si queremos que algo controlarlo, entre comillas, hemos de saber cómo funciona y para eso hemos de hacer mucha divulgación y hemos de acercarlo a la sociedad y a partir de ahí, de ese conocimiento, nosotros ya podremos decidir si queremos utilizarlo o no y la respuesta sería que el nacimiento de las grandes inversiones públicas han venido acompañado de intentar saber cómo funcionan estos materiales y por lo tanto hemos de tener confianza en ellos. La siguiente pregunta es, ¿en qué sectores se crearán más puestos de trabajo? Esta sí que es difícil, esta pregunta es bastante difícil porque hay estudios que dicen que 4 de cada 5 trabajos que habrá en el 2030 no existen a día de hoy, ¿vale? Hay algunos que hablan de menos y demás, por tanto es muy difícil. Yo creo que en sectores relacionados con tecnologías, con todo el tema de electrónica, de energía, de medicina, allí seguro que habrá cosas. Y luego todo lo que haga que converjan, por ejemplo, la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, la nanotecnología, la biotecnología, entre ellas, de ahí surgirán. Pero es difícil porque aún no se sabe. Pero bueno, de nanotecnología en general en muchos sectores saldrán muchos puestos de trabajo. ¿Y cuáles son los que experimentarán mayores cambios? Yo, si tuviera que decir uno, es la medicina. Yo creo que la medicina habrá un cambio de paradigma muy grande y cada vez será una medicina que ya se está empezando a ir hacia allí, más personalizada, más a la carta de cada uno de los pacientes. Podremos actuar como de personas individualizadas, podremos actuar hacia enfermedades que no podemos aún corregir o hacia dianas exactamente donde ocurre el problema, nuevas soluciones, nuevas formas de detección mucho más efectivas, nuevas tecnologías y una medicina cada vez más a la carta y más efectiva. Vale. Hemos leído respecto a una de las causas de los retrasos en el suministro de las vacunas de Pfizer ha sido la falta en el suministro de las nanopartículas lipídicas donde viajan los antígenos de la vacuna. ¿Es esto cierto? Bueno, yo no sé en profundidad sobre esto que me estás diciendo. Yo, si tuviera que contestar bajo lo que yo pienso, pero a lo mejor me equivoco, creo que también ha habido, los retrasos están más relacionados con acciones políticas y económicas que con el hecho de que falten partículas lipídicas o demás, que además son sistemas naturales y que se pueden conseguir. ¿Es cierto que en un futuro el grafeno sustituirá los cables de cobre, los cuadros de aluminio y más? A ver, esto es las perspectivas nos llevan a que o nanotubos de carbono o grafeno se utilizarán. Yo creo que más que sustituirlo, lo que harán es convivir tecnologías. Se seguirá utilizando el carbono, pero utilizaremos el grafeno o los nanotubos de carbono para hacerlo mejor. El carbono no, el cobre. Pero a día de hoy predecirlo es difícil. Esto de aquí 10 años a lo mejor podemos volver a hacer la pregunta para tener más conocimiento, pero a día de hoy yo apostaría porque habrá más convivencia de tecnologías para mejorar la actual que un cambio total y que se elimine el cobre o la plata. Cada vez vamos mejorando más en la nanotecnología y uno de los avances se puede tratar el cáncer mediante nanotubos de carbono. Este y otros muchos casos de la utilización de las nanopartículas en el ámbito de la medicina, pero ¿puede ser perjudicial en el paciente a la larga? Aquí volvería a lo que yo os he dicho antes de los quimioterapéuticos. Los quimioterapéuticos en sí son perjudiciales, pero aquí la medicina siempre tiene una balanza que se llama el coste-beneficio. Si el beneficio es mucho mayor al coste, es absolutamente positivo. Un ejemplo sería la polémica actual con la vacuna de AstraZeneca, ¿vale?
La vacuna de AstraZeneca salvará vidas, porque la gente vacunada, mucha de ellas sin estar vacunada, podría morir. Los casos de trombos y demás no dejan de ser anecdóticos. Se estaba hablando de 1 por cada millón de pacientes. Es bajísimo. Y los trombos ya se dan de por sí. No podemos solo decir que es la vacuna. En cambio, el beneficio, no sé si estaba en 1000 por millón las muertes, no sé la cifra exacta, pero es muy alta. Es 2 o 3 órdenes de magnitud respecto a los trombos. Hay mucho más beneficio que coste. Pues en el caso de las nanopartículas tendremos esto. Además, nos permitirán bajar dosis, por lo tanto, problemas con ciertos medicamentos que pueden ser negativos, al ir solo al sitio donde toca y minimizar los efectos secundarios, a la larga será positivo. Y el coste-beneficio, que es lo que tenemos que tener en cuenta, yo creo que a la larga, o como resumen, será bueno. Hemos de hacer más estudios, por eso, ¿no? Se están haciendo. Hace poco salió una noticia que se comentaba las nanopartículas de cobre para las mascarillas que anulaban la COVID-19. ¿Qué cree al respecto? Bueno, salió esta, o del CSIC salió el uso de grafeno para las mascarillas o demás, y tal como ha salido de los órganos que ha salido, son órganos que están muy reconocidos, por tanto son órganos públicos que buscan el beneficio global y de la sociedad. Yo creo que efectivamente son mascarillas que se pueden usar y es positivo, y las funciones que dicen que hacen, las hacen. Así que lo veo como algo positivo y una de las soluciones que sale contra la COVID desde el mundo nano. Y para finalizar la entrevista, nos gustaría preguntarte por qué escogiste esta carrera. Bueno, yo acabé la carrera en el 1999, que no habríais ni nacido vosotros. No. Acabé la carrera el siglo pasado. Yo hice química y en ese momento no existía. En España, en Barcelona, nadie hablaba de nanotecnología. Era súper nuevo. Sí. Y no existía la nanotecnología. Yo en química no hice nanotecnología. Luego hice el doctorado y seguí sin hablar de nanotecnología. La carrera me parece que está en la UAB desde el 2011, ¿vale? Es decir, que no estudié eso ni me imaginaba que iba a dedicarme a nanotecnología, ni mucho menos.